Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas. Pues estamos contentos. ¿Quién no está contento? Bueno, estamos contentos desde el momento que sabemos que venimos a alabar a Dios, que venimos a glorificarle, pues es de gozo y alegría. Decía David, yo me alegré con los que decían vamos a la casa del Señor. Y cuando vemos un hermano a otro que tienen el ánimo de venir a adorar al Señor, pues hay gozo, hay alegría. Y más, como dice San Pablo, ¿no? Cuando ven que esos días se acercan. ¿Cuáles días? Dice San Pablo que el Señor está más cerca de que cuando creímos. Entonces, bueno, pues hay que estar contentos porque posiblemente con el que estás a tu lado te avientes unos 5,000 años viviendo ahí en la misma morada. Vamos a darle gracias a Dios hoy en este día. Padre, muchas gracias te damos, Padre, porque tú nos permites estar de pie, porque nos permites levantarnos, porque podemos respirar este aire que tú nos das. Desde la mañana, en cuanto abrimos nuestros ojos, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Señor. En cada instante, en cada momento de nuestra vida te alabaremos, porque grandes y maravillosas son tus obras, Padre. Al venir delante de tu presencia y venir a alabarte, venimos con ganas, con ánimos, con entusiasmo, decirte gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Primeramente porque nos has salvado de la condenación eterna. Y ahora, Padre, porque tú eres quien nos consuela, nos ayuda, nos alienta, nos alimenta cada día de nuestra vida. Por eso te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, por tu presencia, porque tú nos has dado a tu precioso Espíritu Santo, el cual está entre nosotros, habita en nosotros, y por eso podemos alabarte, porque nadie te puede llamar Señor si no es porque el Espíritu Santo vive en el corazón de nosotros. Por eso ampliamos nuestros labios y decimos gracias, Señor, gracias, Padre. Abre hoy nuestro entendimiento, danos de la palabra, danos entendimiento, Padre, para comprenderla, ayúdanos a explicarla hoy en el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando de la verdad y estamos en permanecer en la verdad, en la doctrina de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 24 en el versículo 12. Mateo 24, verso 12. Dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. En esta porción de las Escrituras, el Señor nos dice que en los últimos tiempos habrá dos tipos de personas: los que se apartan de la verdad y los que perseveran en el amor, en la verdad. Los que no perseveran en la verdad, los que no perseveran en ese amor de Dios, son aquellos que no tienen precisamente morando el amor de Dios en sus corazones. Son aquellos que no recibieron la salvación que es en Cristo Jesús. Los que se enfrían, los que se van, son esos. Los que dejan la comunión con el Padre son los que nunca la han tenido. Tuvieron emociones únicamente, pero jamás han tenido el amor de Dios morando en sus corazones. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 11, a esos, a los que se alejan, a los que abandonan, los que se enfrían, segunda a los Tesalonicenses 2:11, dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Los que se enfrían en su corazón es por causa de la maldad que hay,
y no perseveran en la verdad son aquellos que prefieren amar el pecado, que consienten el pecado, que apapachan el pecado, que habitan en el pecado. Esos son los que se enfrían. Los que le dicen, siéntate a mi lado, compadre, y no te vayas tan lejos. ¿Cuántos practican el pecado? Pues son los que están fríos. Piensan que son de Dios, pero no tienen morando a Dios en su corazón. Están fríos. La maldad se está aumentando y absorben toda la maldad que hay en el mundo. Son los que aman las mentiras en lugar del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que aman el pecado serán recompensados con severidad por medio del castigo divino, como sucede con todos los practicantes del pecado, con todos los que han abandonado, los que no quieren nada del Señor. Y Dios mismo enviará juicio que asegurará su destino a través de una influencia engañosa para que continúen creyendo en lo que es falso. La gente ahorita no cree en la verdad, la gente cree más bien a las mentiras y se deja llevar por el engaño de la mentira, se abrazan de la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira solapa el pecado, la verdad no solapa ningún pecado. La verdad del evangelio te pone delante de la presencia de Dios y te dice lo que tú eres realmente. Y al venir a Cristo vemos como en un espejo lo que somos, y si somos pecadores, si andamos en pecado, nos arrepentimos. Pero los que aman la mentira se alejan de la verdad y el corazón está frío por causa de la maldad. Aceptan el mal como algo bueno y las mentiras como la verdad, por eso están fríos. El final del sistema de este mundo donde gobierna la maldad se acerca cada día más. El fin de ellos está cerca. La gente tiene mucho temor por las cosas que están por venir, pero si tú conoces a Dios no debe temer tu corazón. Jesús dijo, no temas lo que el hombre puede hacer, de que tu espíritu no lo puede tentar, tu espíritu no lo puede tocar, porque Él lo tiene guardado con el poder de Él. Ahorita que Ricky cantaba, poderoso Dios, ¿o no? Dios es poderoso, y si tú lees el Apocalipsis, y en el capítulo 19, verso 20, verás a dónde va a ir el anticristo y el falso profeta. Se abrirá la tierra y los tragará hasta el fondo de ella, y estarán en el infierno donde el combustible es puro azufre. ¿Quién es el vencedor? Cristo. Entonces los que estamos en Cristo no debemos de temer, pero los fríos, los que aman el pecado, creen a la mentira y piensan que el mundo es gobernado totalmente por Satanás. No, Dios permite, pero Dios tiene todo el control de todas las cosas. Entonces, la gente que se aleja, la que se enfría, bueno, pues va a ser juzgada por Dios, y ha juzgado el rechazo voluntarioso por medio del abandono de los hombres a la impureza de sus pasiones degradantes. También en los últimos días Dios sellará su soberanía, en su soberanía el destino de los que persisten en seguir a Satanás y a su Cristo postizo. Como ha ocurrido en todas las edades, todos aquellos que tienen por hábito rechazar la verdad son juzgados al ser abandonados a las consecuencias de su pecado. En este tiempo la mayoría de personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Existe un rechazo casi unánime a la palabra de Dios. Su necio corazón se ha entenebrecido y buscan por todos los medios que el mal se apodere de la conciencia de la humanidad. Al contrario de los que no perseveran en el amor, están los que han recibido la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es alguien que mora, alguien que se queda en un lugar, alguien que se fija en vez de abandonarlo. Perseverar es aquel que soporta algo con valentía y con confianza. Alguien que está depositando su confianza total y absolutamente en Dios. Y aquellos que van a perseverar hasta el fin son los mismos que son salvos. Son los mismos. Los salvos son los que perseveran.
porque desde el momento aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo toma el control posicional e instantáneamente de aquel creyente. Y conforme va a su caminar en Cristo Jesús, viene la santidad progresiva y el Espíritu Santo le muestra y le guía en sendas de justicia por amor de su nombre. El que tiene a Cristo Jesús no se enfriará. Dile a tu hermano, ¿tienes a Cristo? No, no te vas a enfriar. El que no lo tiene, por supuesto, porque amará más su pecado. Pero el que lo tiene, no se enfriará. Porque dice en Romanos 5:5 en la parte B de ese versículo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y el que es justificado por la sangre del Cordero y ha sido perdonado de todos sus pecados, la justicia de Cristo viene a su vida y el Espíritu Santo ahí sella al creyente. No se enfriará de ninguna manera. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo es el que va a perseverar. ¿Cómo es que vamos a perseverar en el amor de Dios? ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso decía nuestro pastor claramente, precioso Espíritu Santo. ¿Quién hablaba tanto del Espíritu Santo? El hermano Pablo Juan. Entonces, quien tiene al Espíritu no deja de hablar del Señor Jesús. Eso es sencillo. Vive conforme al Señor Jesús. Y el fuego del Señor está en su corazón. Y esto será únicamente posible por el amor de Dios en nosotros. Y el amor de Dios por nosotros. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, verso 8. Ahí en el 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ya se nos fue dado. ¿Y cómo muestra su amor Dios para con nosotros? Dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos han creído verdaderamente en el Señor Jesús para ser salvos? ¿Cuántos de aquí? Levante su mano. Dile amén, yo he creído en el Señor Jesús. Y tengo esa seguridad, esa confianza de que donde está Él, ahí estaré yo en el futuro. En el tiempo que Él lo determine, en el tiempo que Él quiera, yo ahí estaré. Dios nos ha dado a su Hijo para que a través de su sacrificio obtengamos el perdón de pecados. Y por medio de Cristo y de su Padre tengamos el derramamiento del Espíritu Santo. Tal derramamiento es de una forma exuberante que se desborda en nuestro corazón. La manera de manifestar su amor en nuestro corazón, primeramente es dándonos vida. Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que da la vida. El Espíritu es el que da la vida. El Espíritu Santo es la fuente de la vida eterna y de la vida espiritual. Por eso no nos vamos a alejar, porque el Espíritu Santo habita en el corazón. Jesús prometió, cuando Él estaba sobre la tierra, en su humanidad, que el que creyera en Él tendría vida eterna. El que cree en Él tiene ¿qué? Y vida espiritual. Juan capítulo 7, verso 38. De esta manera nos daremos cuenta que perseveraremos en el Señor, constantes en la adoración, constantes en la oración, constantes en la comunión. Verso 38, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y dice el Señor, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús está prometiendo, y la primera manera de manifestar su amor en nuestro corazón es que correrán ríos de agua viva. Seremos saturados, llenos. El que cree en Él tendrá vida. En segundo lugar, también el Señor Jesús hizo otra promesa que se cumpliría después de su muerte, resurrección y ascensión
a donde Él estaba primero. Y esta promesa era que el Espíritu Santo moraría en el creyente. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15, nos dice el Señor Jesús: Juan 14, verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, ¿y qué? Y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo sabremos que perseveraremos hasta el final, que estaremos confiadamente en el Señor y que su amor, de vez de disminuir en nosotros, aumentará? Porque Él habita en nuestro corazón. ¿O que alguno no sabe que Dios, el Espíritu Santo, habita en su corazón? San Pablo lo expresaba de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 19. Nosotros como creyentes no debemos de ser ignorantes en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que debemos estar seguros que Él vive, que Él habita en nuestro corazón. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? De Dios. ¿Cómo te vas a enfriar? Aquel que anda obrando mal, aquel que anda haciendo el mal, si el Espíritu Santo habita en su corazón, le va a dar una convicción de lo que está haciendo es erróneo, de lo que está practicando está equivocado, y va a sentir un profundo dolor en su corazón y se apartará del pecado, porque la obra que comenzó Dios en usted la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Espíritu Santo no habita en usted, usted no va a mejorar, pero si Él habita en usted, no lo dejará estar ocioso ni sin fruto, sino que Él lo llevará a una búsqueda más incesante de Él, a buscarle más y más. Pedro lo decía: a tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, no demonio propio. No debes de permitir algo que tu vida en el Señor. ¿Por qué vas a dejar que un obstáculo interrumpa tu comunión con el Señor? ¿Por qué vas a permitir que un pecado haga que quiebres tu vida? El espíritu es en contra de la carne y la carne en contra del espíritu, para que no hagas lo que quieres. Pero si el Espíritu Santo está en ti, por eso el Señor Jesús decía: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Velad y orad, está atento, no permitas que tu corazón sea cautivado por el engaño del pecado. Si el Espíritu Santo habita en ti, no te dejará estar ahí, y vendrá un quebrantamiento duro en tu vida. Y si te dejas sin quebrantamiento, malas noticias: no eres de Él. No eres de Él. Entonces, ¿cómo voy a saber que no se va a enfriar mi corazón, mi amor por Dios? Porque el Espíritu Santo habita en mí. Simple, sencillo. Número 3, Jesús no solo prometió que nos daría la vida eterna y la vida espiritual y que moraría en nosotros, sino que también nos consolaría en nuestras constantes aflicciones. Aquí ninguno es afligido, ¿verdad? Nah, ninguno sufre. No, ¿qué vas? ¿O sí? ¿Sí se afligen a veces? ¿Qué cosas les afligen? ¿Cuántas cosas no afligen? Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 26, Jesús hace esta promesa tremenda, por lo cual no se enfriará nuestro corazón. Por mucha maldad que haya en el mundo, no importa, no llegará a nuestra vida. Juan 15, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este es el Paracletos, el que consuela, el que está al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente aquel que está para prestar su ayuda en tiempo de aflicción, en tiempo de una situación difícil. En el tiempo de los griegos se usaba este Paracleto en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente es el que aboga por la causa de otro, un intercesor. Eso es lo que es, y es el que consuela, el que intercede por ti. En su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos cuando Él estuvo entre ellos. Cuando Jesús oraba a su Padre, le decía: Señor, gracias te doy por los que tú me has dado, por los que tú me diste. Y de los que tú me diste, ninguno se perdió, sino aquel que estaba determinado que se perdiera para que se cumpliera la Escritura. Pero de los que tú me diste, ninguno se perdió. Ahora todos los que Dios nos ha llevado a Cristo, Cristo y el Padre han dado de su Espíritu Santo, ahora el que tiene cuidado de nosotros es el precioso Espíritu Santo. Y es el que nos consuela. Así que nosotros debemos de saber siempre que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Él nos alienta a seguir adelante, proclamando el nombre de Cristo y ante las aflicciones, por compartir a Cristo. No quieras que te venga y te consuele cuando andas pecando. No, ahí va a poner su disciplina. Te consuela cuando vives como Cristo. Te consuela en las aflicciones y en los dolores y en las angustias por vivir conforme a la verdad de Cristo. ¿A cuánto le cierran la puerta por compartir a Cristo? ¿A cuánto les dice: ya basta, no me hables? Y te sientes totalmente afligido en tu corazón porque tú quisieras compartirles la verdad, las buenas noticias, y que empiezas a hablar y de que viene el fin, y oye, ve el tiempo. Ya no hay tiempo para que vivas conforme a tu voluntad. Arrepiéntete. Y como dijo Jeremías: ¿cuántas veces doy voces y grito, violencia y destrucción, Señor? Y tu palabra ha sido para afrenta de mi vida. Cada cual me dice cosas. Y luego dijo Jeremías: ya no hablaré más de tu palabra, Señor. Ya no. ¿Cuántos han dicho así? Y luego de repente dice Jeremías: pero había un fuego dentro de mí. Fuiste más fuerte tú que yo. ¿Quién crees que es? El Espíritu Santo, que te consuela en tus aflicciones para que no te eches para atrás y sigas hablando y sigas declarando y viviendo conforme a Cristo. ¿Conforme a quién? A Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a traer consolación. Así que cada vez que te sientas triste por esta situación, piensa en lo más profundo de tu corazón: ¿quién es el Señor? Y di como dijo el salmista. ¿Cómo dijo el salmista? Dijo: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Él es nuestro consolador. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te aflijas dentro de ti, si el que aboga por tu alma es el Señor? Salmo 42. ¿Por qué? Él es el consolador. En cuarto lugar, además de que nos daría la vida eterna y esa vida espiritual que moraría en nosotros y nos consolaría por dar testimonio de Él, también nos enseñaría. El ministerio del Espíritu Santo es que Él mismo nos va a enseñar. Y si Él nos enseña,
si Él es el que nos guía cada día de nuestra vida, no nos enfriaremos a pesar de la maldad que hay en el mundo. No se enfriará nuestro corazón ni temerá, porque nuestro corazón confiado estará en el Señor. Él dice que Él es refugio del pobre en el tiempo de la angustia. Y por más miserable que te sientas, acude a Él, que Él te guardará, Él te cubrirá y Él te enseñará el camino por donde debes andar. Dice el Salmo 119, verso 105, el único verso que me sé, porque los demás no. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tú te lo sabes todo? Para mandarte allá al Six Flags de premio. ¿No? No, está largo ese salmo. Yo creo Vania sí, ni le pregunto. Entonces ve lo que dice. ¿Quién es el que nos va a enseñar? Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26 nuevamente, además de consolador. Juan 14, 26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿el qué? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primeramente, el Espíritu Santo les hizo recordar todas las palabras dichas por Jesús a sus apóstoles. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles para ayudarlos a escribir el Nuevo Testamento y a sus santos profetas el Antiguo. ¿Quién? El Espíritu Santo es el que los enseñó. Los discípulos, mi hermano, no eran personas con capacidades excepcionales, no. Además, con las capacidades humanas es imposible conocer a Dios. Es imposible. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, y para eso necesita primeramente la vida eterna y la vida espiritual que solamente Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Él es el que nos ha dado la vida. A Él es al que le debes de agradecer siempre y en todo momento. Y si tienes la vida eterna, si tienes la vida espiritual, por supuesto que Él te va a enseñar. Así como enseñó a los discípulos a escribir su palabra, así nos enseñará a nosotros. La obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, pues fueron escritas todas las palabras de Cristo, toda la palabra de Dios, y estas fueron con precisión e infalibilidad. La palabra de Dios no se equivoca, no tiene error. La Biblia, es exacta y es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, si el Espíritu Santo habita en el corazón y te da esa luz para que puedas comprenderla, entenderla. Entonces, los apóstoles las escribieron, los evangelios y todas las cartas apostólicas. Ahora bien, nosotros como cristianos que buscamos las palabras de Dios escritas en la Biblia, también a nosotros, por lo que hemos aprendido en su palabra, el Espíritu Santo nos hará recordar la palabra de Cristo. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, todas. El cristiano desde comienza su camino es un aprendiz en cuanto empezamos a andar nuestra vida como cristianos. Pero hasta el fin de nuestro camino será el Espíritu Santo el que nos va a guiar a mayores y mayores verdades de Dios. ¿Cuántos tienen muchos años en el Evangelio? Bueno, en aquel tiempo usted comprendía ciertas cosas, pero conforme ha ido caminando en su vida cristiana, el Espíritu Santo le ha mostrado cómo debe de vivir, ¿sí o no? Cómo debe cambiar sus pensamientos. ¿Cuántos eran del G12? Y ya no son. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos seguían a la guadalupana? Y ya no la siguen. El Espíritu Santo es el que ha abierto sus ojos para que pueda entender el segundo mandamiento. Porque ahí estaban los mandamientos.
pero no comprendíamos. Pero el Espíritu Santo va guiándonos desde el principio hasta el final. El creyente cristiano no tiene disculpa por tener una mente cerrada, de ninguna manera. El cristiano que piensa que ya no tiene más que aprender es un cristiano que ni siquiera ha empezado todavía a entender lo que quiere decir la doctrina del Espíritu Santo. Usted piensa que ya lo sabe todo, usted está bien noqueado, porque el Señor hace nuevas las cosas cada día. Simple y sencillo. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que ha dicho Jesús. Esto quiere decir, trae a la mente constantemente las cosas que Jesús dijo. Tenemos la obligación de pensar, sí, pero tenemos que confrontar todas nuestras conclusiones con las palabras de Jesús, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo que usted está pensando, llévelo a Cristo y vea si lo que usted está pensando es correcto a través de la palabra. No puede cerrar su mente. Lo que usted está practicando, véalo a través de la palabra y verá si es correcto lo que está haciendo o no es correcto lo que está haciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Sí, la luz bajó a las tinieblas y los hombres al acercarse a la luz vieron que sus obras eran malas y eran reprendidas y se alejaron de la luz. ¿Por qué se alejan de la luz? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces usted, si no mira su vida a través de la luz del Evangelio, a través de la luz de la palabra de Dios y la obedece, entonces su corazón está helado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es el que nos va a salvar de la arrogancia y del error de nuestro pensar y nos hará recordar las palabras y por eso iremos al Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos mantendrá a salvo de la mentira. Nos mantendrá a salvo en cuanto a nuestra conducta. Ahí se aplica la santificación progresiva. Todos nosotros tenemos esta clase de experiencia, todos los que hemos nacido de Dios. ¿Qué tal cuando eres tentado a hacer algo que está mal? Y al punto de hacerlo, nos vuelve a la mente algún dicho de Jesús, algún versículo de un salmo, el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Estás ahí con la tentación y luego nos acordamos de las enseñanzas que hemos recibido, de la palabra que alguien nos habló, de alguien quien amamos, en el momento del peligro. Y estas cosas aparecen sin que sepamos cómo en nuestras mentes, ¿o no es cierto? ¿O cuántas veces te has puesto a pensar en hacer algo malo y de repente viene una palabra? Aplácate, loca. ¿No? ¿Le haces caso o no le haces caso? Bueno, esa es la acción del Espíritu Santo. Como hijos obedientes debemos de obedecer a esa voz. Pero no queda ahí solamente, sino que el Espíritu Santo es la unción que nos enseña de todas las cosas. Dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? Que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Él nos va a enseñar, es la unción. Y también nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Hemos visto cómo es el Espíritu Santo el que ha inspirado a los apóstoles a escribir las palabras de Dios, las palabras dichas por Cristo. Y en este verso también nos dice lo que sucederá en el futuro, en el tiempo del fin. En los tiempos del fin surgirán un sinnúmero de hombres que usarán artimañas del error para engañar de ser posible aún a los escogidos. En el tiempo del fin habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. Así es. ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Aléjate de ellos. Aléjate de ellos. Sepárate de ese tipo de personas. Esos son anticristos. ¿Cómo? Anticristos. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo lleno de maldad? Pero no es una maldad que está fuera de la iglesia, esa siempre ha estado. Aún la maldad ha estado en la iglesia desde tiempos, siempre. El que no deja de venir es el diablo. Los cristianos fallan, pero el diablo diario está al pendiente a ver qué. O sea, el adversario. Pero en estos tiempos la maldad ha acrecentado de tal manera que se predica la maldad desde los púlpitos. ¿Cómo vamos a saber de todo esto? ¿Cómo no se dejará guiar nuestro corazón por la maldad? Si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos va a enseñar para no seguir la maldad. Por supuesto, hay muchísimos en los cuales el Espíritu Santo no habita, por eso son guiados por la maldad. Si nosotros dejamos de predicar en contra del pecado, ¿a quién nos estamos aliando? A la maldad. Si apapachamos a la gente con su pecado, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Aliándonos a la maldad. Tenemos que ir en contra del pecado, porque Dios está en contra del pecado. Tenemos que ir en contra de la maldad, porque Dios está en contra de la maldad. Pero ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si desde aquí se les enseña la verdad o no? ¿Cómo ustedes saben? 1 Juan 2:27. Primera de Juan 2, verso 27. Dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace? ¿Cómo vas a permanecer en el amor? Porque Él permanece en ti, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El apóstol Juan aquí no está negando la importancia de aquellos maestros idóneos capacitados en la iglesia por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero es claro que aún los maestros que enseñan en la iglesia tienen una dependencia absoluta de Dios y no en la sabiduría humana. Entonces, si nosotros hemos recibido la unción del Santo, Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a enseñar. Dentro de la iglesia no se debe de aplicar ninguna sabiduría humana. Quien aplica sabiduría humana, pues usted debe de darse cuenta, porque están siendo contrarios a la verdad del Evangelio. No debe de haber opiniones de los hombres para obtener y enseñar la verdad. No, solamente la sabiduría de Dios es la que debemos de enseñar, y esa está contenida desde el libro del Apocalipsis, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Solamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guarda y también es el que va a guiar al creyente verdadero. ¿A dónde? A toda la verdad de Dios. Dos características distinguen a los cristianos genuinos de los anticristos. A ver, voltea con tu hermano y dile: yo te veo muy genuino. Ahora bien, ¿por qué menciono a los anticristos? ¿Por qué? Bueno, aquí en 1 Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, ¿o no? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí el apóstol Juan menciona primeramente al anticristo y utiliza un nombre propio. Y se refiere al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. Ustedes saben que va a haber un anticristo, ¿sí o no? Ustedes saben que Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí o no? Y que los ministros de él también se visten así, ¿sí o no? Bueno, la primera mención es para el que se opondrá a todo lo que es Dios o es objeto de culto a Dios. Pero aquí el apóstol Juan menciona muchos anticristos y esto alude a muchos individuos. San Juan usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros que perturban las congregaciones a las que se dirigía en vista de su doctrina falsa. Y esta doctrina falsa es la que distorsiona la verdad de Dios y se oponen a Cristo. Es por eso que el amor de muchos se enfriará, por haber aumentado la maldad, por falsos maestros que predican en contra de la verdad. ¿Cómo es que se oponen a Cristo? Torciendo las escrituras. Así se oponen, tratando de opacar la verdad inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los apóstoles y profetas de la Biblia. Es la manera en que la maldad está entrando. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad. Si la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, no tienes necesidad de que nadie te enseñe en cuanto a eso, porque Él te guiará siempre. Todos los que se oponen a las escrituras, todos, o que quieren darle un significado diferente al que está escrito, a Cristo se oponen. Y por supuesto el apóstol Juan los llama anticristos. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no escribí la Biblia. Los que se oponen a las escrituras son anticristos. Entonces, ¿cuáles son las dos características que distinguen a los cristianos genuinos de los anticristos? En primer lugar, el Espíritu Santo, la unción misma, los guarda del error. ¿Cómo nos guarda del error? ¿Cómo? ¿Cómo nos va a guardar? Bueno, porque Él está en ti, primeramente. En segunda de Corintios 1:22 dice claramente, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo morando en nuestro corazón nos va a guardar del error. Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué oímos la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. De la promesa. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez volvemos al principio. El que ha recibido al Espíritu tiene vida eterna y vida espiritual. Y Él, la unción, te guardará del error. El Espíritu Santo nos confirmará, nos dará la seguridad, la autenticidad y la autoridad de que somos de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos de Él? ¿Cómo vas a saber que tú eres de Dios? ¿Cómo te va a guardar del error? ¿Cómo? Diciéndote, así como vives estás bien, haciendo lo que se te da la gana y la voluntad de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
No, momento. No. ¿Cómo te va a guardar del error? Ahí nos dice claramente en Juan 14:15, lo hemos leído. Juan 14:15. Todo es obra del Espíritu Santo en tu vida. Si no está el Espíritu Santo, caerás en el error de los anticristos y serás guiado al anticristo mayor. Porque el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera es el mismo que es salvo, tomado por el Espíritu Santo desde el momento que creíste. 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vas a ser librado del error? Si guardas sus mandamientos. Simple. ¿Cómo vas a ser librado de los anticristos? Si guardas sus mandamientos. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no a quién? ¿Al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que lo único que me guarda del error es su palabra. Si yo no tengo su palabra morando en mi corazón y en mis pensamientos, seré muy fácilmente influenciado, aunque no haya influencia ahorita. Fácilmente influenciado. Dios me guardará del error si guardo sus mandamientos, si su ley es mi delicia, si en ella habito y medito. Pero si yo no habito en sus mandamientos, si yo desprecio sus mandamientos, ¿cómo el amor de Dios estará en mi corazón? Lo primero que hace la gente es desechar sus mandamientos. La verdadera teología, la verdadera adoración, el guardar el nombre del Señor, el día de reposo, están en los mandamientos. ¿Cómo? Inmediatamente aquellos que no aman al Señor, se nota por su vida como viven, y serán guiados a un enfriamiento de su corazón y la perdición eterna en el infierno. Yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El guardar su palabra nos librará del error. Ese es un cristiano genuino. La segunda característica de un cristiano genuino y verdadero es que el Espíritu Santo guía al creyente a conocer todas las cosas. Juan 14:26. Ahí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado en su ser, y con su ayuda perseverarán en la verdad. El que no es cristiano verdadero se deja guiar a lo bruto. Por cualquier situación se va para allá, se va para allá. Pero el cristiano genuino tiene un detector de mentiras. Un detector de mentiras. Te cuento una historia rápido que está en la Biblia. Acab, un rey de Israel perverso, hombre malvado, esposo de una reina llamada Jezabel, tenía 400 sacerdotes que eran de Baal, pero usaban el nombre de Jehová, oraban en el nombre de Jehová, pero a quien adoraban era Baal. Entonces, este hombre
se hace consuegro, el rey de Israel, Acab, se hace consuegro a Josafat. Josafat era rey de Judá. Y resulta que querían conquistar una tierra que se llamaba Gilgal. Y le dice, ¿subirías a Gilgal conmigo para reconquistarla? Y dijo Josafat, por supuesto que sí, yo subiré y yo iré contigo. Dice, porque mi pueblo es como tu pueblo y yo soy tu hermano. A lo cual Dios se disgustó con Josafat. Mi hermano, usted no puede andar haciendo alianzas con los hijos de Belial. No puede andar haciendo alianzas con los hijos de Satanás, en pocas palabras. Entonces, allá va Josafat y le dice, bueno, subamos, pero manda a los profetas que hablen al Señor y profeticen. Y por supuesto mandaron a llamar 400 sacerdotes de Baal. Y ahí están todos profetizando. Y dice, sube, sube Pelayo, sube. Ah, no. Dice, sube, sube porque serás prosperado en todo lo que hagas. 400 sacerdotes. Y ahí, este hombre llamado Josafat tuvo un detector de mentiras. Y le dijo, oye, ¿que no hay profeta de Jehová en tu tierra? Porque estos no son. Y luego dice acá, ahí anda uno, pero siempre me profetiza mal. Dice, no, pues mándalo llamar. Y luego le van y le dicen, oye tú, Micaías, como que le caía gordo porque no quería hablarle. Micaías, ahí está el rey Acab y el rey Josafat, con sus vestiduras reales. ¿Con qué? Vestiduras reales. Vestiduras reales. ¿Por qué no vas y le profetizas? Pero profetízales bien. Profetízales bien. Porque todos le han profetizado bien. Dice, no, pues vamos. Y llegando Micaías a la presencia de Acab y de Josafat, dice, sube, sube, Pelayo, sube, serás prosperado. Sube, Acab. Y dice, no te burles, háblame en serio. Ahí te va lo que ha dicho Jehová. Cada uno de ustedes vuelva hacia su casa, porque Israel no tiene pastor. Porque los que subieran a la batalla serán muertos. Y le dice acá a Josafat, ya ves, te dije que diario me profetiza mal. ¿Qué hizo Josafat? ¿Se regresó a Judá? Se quedó. Se dejó guiar por el engaño. Pero Josafat tenía un detector de mentiras. ¿Por qué? Porque le dijo a Acab, mira, mientras estamos en la batalla, yo me quitaré las vestiduras reales y me pondré unas vestiduras de soldado, pero tú quédate con las vestiduras reales, porque yo iré y mataré al rey. Y dice Josafat, está bien, lo cual quiere decir que este hombre claramente no era nacido de Dios. Pero Josafat quedó con sus vestiduras verdaderas. Se dejaron venir los enemigos para con Josafat y lo rodearon. Sí, había creído una mentira, pero en ese instante vio que su muerte estaba cercana y clamó a Jehová con todo su corazón. Y Jehová abrió los ojos de sus adversarios y dijeron, este no es Acab, y lo dejaron. El cristiano verdadero tiene un detector de mentiras. El que no es verdadero es muerto. ¿Por qué? Porque aunque aquel se disfrazó y llevaba su coraza, su escudo, su casco y todo lo demás, apariencias de hombre, una flecha volada a la aventura, cuando alzó su brazo izquierdo, atravesó las costuras y perforó su corazón y murió. Mira, no te engañes. Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. No te engañes. Si tienes el Espíritu Santo, Él te llevará a toda verdad. Te dará el conocimiento del Señor y te postrarás delante de Dios. El cristiano auténtico tiene un detector de mentiras. El no auténtico es falso, de principio hasta el final, y sigue las corrientes del mundo, doctrinas contrarias a Cristo. Aquellos que permanecen en la herejía
y la apostasía manifiestan el hecho, en una realidad, que nunca nacieron de nuevo. Y por supuesto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro que sí. Esos son los que no perseveran en el amor a Cristo. Pero los que perseveran es solo por la acción del Espíritu Santo en sus vidas. De otra manera no perseverarían. Y de la manera que se hará saber quiénes no son de Cristo, pues son aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo. Ahí, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a la mitad. Lo hacemos en 3 partes. No, ahora, ¿verdad? ¿Quién tiene hambre? Aguántese. Primera de Juan 2:19. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta los que no perseveran en la doctrina de Cristo? Dice aquí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son ¿de quién? De nosotros. Una característica de los anticristos o los maestros falsos y engañadores es que se desvían desde el seno de la congregación compuesta por los fieles. De aquí se salen, de entre los que aman a Dios. ¿Y qué es lo que hacen al apartarse de la verdadera y de la verdad doctrina de Cristo? Bueno, ahí 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre, ¿y a quién? Y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. La segunda característica de los anticristos es que niegan la fe, los que niegan la sana doctrina. Primeramente, los que niegan la naturaleza verdadera de Cristo como se presenta en las Escrituras. Quien niega eso es un anticristo. Y Timoteo nos dice: si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es, mis hermanos. El que le niega, Dios es fiel a su palabra, lo enviará al infierno. Él es fiel a su palabra. Quien ha salido del seno, quien anda en contra de Cristo, simple y sencillamente, Dios es fiel. Su destino eterno es el infierno. Los apóstatas renegarán de Cristo en una manera permanente. Los que le niegan de esta manera dan una clara evidencia de que nunca le pertenecieron. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nunca le pertenecieron. Y una manera de negarle será despreciando su palabra. La tercera evidencia o característica de los anticristos es que tratan de engañar a los fieles a Cristo. 1 Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya estamos advertidos de quiénes son los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros en la fe. Esto quiere decir que si hubieran permanecido en Cristo, hubieran permanecido en su palabra. Pero al contrario, estos niegan su palabra. La segunda característica: estos no solo abandonan las doctrinas de Cristo, sino que las niegan. Y en tercero, no solo las abandonan y las niegan, sino que se oponen a ellas tratando de engañar a los que son de Cristo. Por tal razón, el apóstol Juan le decía a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amaba en la verdad, estas cosas. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan? Segunda de Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido ¿qué? La verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, ¿y qué?
y en amor. ¿Se fijan que todo habla del Espíritu Santo? Todo es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos ¿qué? Amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Mandamientos de Dios. No hay otra manera. Si usted no obedece los mandamientos de Dios, está perdido, hermano. Porque el Espíritu Santo no mora en usted para llevarlo a obedecer. No somos salvos por obedecer los mandamientos. Somos salvos por la fe en Cristo, por gracia. Somos salvos. Pero el que ha sido salvo, que ha sido regenerado, el que ha cambiado su corazón de piedra por uno de carne ha sido el Espíritu Santo, que ha derramado sus aguas para limpiarle de sus pecados, de sus idolatrías, cambiando ese corazón de piedra por un corazón sensible, y ha puesto su espíritu dentro de usted, y un espíritu noble, como decía David. ¿Para qué? Para obedecerle. Somos salvos por gracia, pero Él ha puesto sus mandamientos escritos en nuestros corazones y en nuestra mente para que los obedezcamos. No es un sentimiento, porque la fe es obediencia a Dios. 1 Juan 5, verso 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Si alguno de aquí está peleado con su hermano a muerte, no guarda sus mandamientos. Yo les digo una y otra vez, pídale perdón a su hermano. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta soberbia? A mí no me importa nada, a mí me importa Cristo, obedecer a Cristo. Si yo te cuento mi pasado es más mugroso que el tuyo. No me digas. Si yo te cuento mi vida, yo te aseguro que te espantas. Pero si tú me cuentas la tuya, también me espanto, no te hagas. Si es que no, obedece a Dios. Ya lo dijo el sabio de Ameca Meca. Ya lo pasado, pasado. Ya párale. Vive tu presente en Cristo. Vive tu vida en Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí el Señor a través de San Juan, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. A ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Está gravoso eso? Entonces, ¿por qué adoras al dinero? No te harás imagen de lo que veas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos y te postras a todo. Y según eso quieres de esa manera adorar a Dios. No, hermano, la verdad, sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos dioses hay? Jehová uno es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, voltea los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Puedo ver tu gloria. Sí, una revelación. Pero tienes la revelación especial por el Espíritu Santo que se te ha sido dado. Por eso obedece. Y permanecerás en la doctrina de Cristo, y no se enfriará tu corazón. El verdadero amor por el pueblo de Dios se puede distinguir de la amabilidad natural o los afectos partidistas por estar unido con Él. El amor de Dios es la obediencia a sus mandamientos. Ese es el verdadero amor.
El mismo Espíritu Santo que enseñó el amor tendrá que enseñar también la obediencia. Es por eso que es progresivo esto. La obediencia también es progresiva. El hombre que peca por costumbre o descuida el deber que conoce, no puede amar de verdad a los hijos de Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios que dice: el que ama a Dios debe de amar a su hermano? Y no ser como Caín, que era del maligno, que por envidia mató a su hermano. Y Jesús dice claramente: no matarás, mas yo os digo que todo aquel que desprecia a su hermano, ya le dio muerte en su corazón. No, hermano, lo siento mucho, discúlpeme por ser tan metiche en su vida. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Quién decía: prefiero herirlos con una verdad que matarlos con una mentira? ¿John Hus? ¿Wycliffe? ¿Hus? Pues yo no soy un Hus, yo soy acá otro, un siervo inútil. Pero no, o sea, todos podemos despreciar, pero no debemos despreciar. Debemos de ser amables para con todos, mayormente con los de la familia de la fe. Hacer el bien a todos. Eso dice Pablo, eso dice la Biblia. Pero también debemos de ver que en estos tiempos debemos de cerrar nuestras puertas. Debemos de dar hospitalidad, sí, pero también debemos de cerrar nuestras puertas. ¿A quién le vamos a cerrar nuestras puertas? Segunda de Juan, verso 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. ¿A él le vas a dar chance? ¿Lo vas a admitir? No. Primero el apóstol Pablo habla de los que niegan la deidad y la humanidad plenas de Cristo. La cristología bíblica sostiene que la naturaleza de Cristo fue tanto divina como humana a plenitud, con todo lo que implica para el cumplimiento de los propósitos de Dios para la redención. Cristo vino en carne, pero Cristo era Dios. Ahora Cristo es Dios. La esencia del error más severo en las religiones son herejías y sectas falsas en la naturaleza, negando la naturaleza verdadera de Cristo. Y dice el verso 8, dice: mirad por vosotros mismos. O sea, chéquense ustedes, hermanos, obsérvense. Ustedes tienen discernimiento, el Espíritu Santo está morando en sus corazones. No se dejen engañar por los anticristos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Puedes entrar al reino de los cielos de panzazo, pues gloria a Dios, pero puedes entrar con galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? ¿Qué? No tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si nosotros le damos hospitalidad a esa clase de líderes, contribuiremos a la propagación de sus herejías. Nosotros no vamos a participar de eso. A la verdad y al testimonio. Si no está escrito, si no es lo que dice el Señor con la interpretación correcta, aquí no admitimos a nadie. Lo siento mucho. A lo mejor nos queman, ¿eh? Ay. Ni modo, no le hace. ¿Qué vamos a hacerle? No podemos rajarnos. Ya lo dijo el de Charro de Huentitán. Échenle unos balazos, ¿qué? ¿Por qué nos vamos a rajar? Ay, hermanos. No. Lealtad suprema a Dios y a su palabra es lo que debe de caracterizar por encima de todas las acciones de cada creyente verdadero.
Mis hermanos, estamos en un tiempo de apostasía impresionante. Estamos en un tiempo donde el ecumenismo, o sea, todo el mundo se está sometiendo a Roma. Todo mundo, ecumen, mundo, sometido a un imperio romano, como la Biblia lo menciona. Ya es oficial que el Papa Francisco y el predicador tejano del movimiento de la prosperidad, palabra de fe, Kere Copeland, pues ya se unieron. Pero se están uniendo un montón de movimientos, muchísimos movimientos, a una fe totalmente contraria a lo que está escrito en la Biblia. Episcopales en Estados Unidos han aprobado el matrimonio entre homosexuales. Cada vez esto se siente más terrible. Este par de hombres, Francisco y Copeland, se saludaron cordialmente y el uno a otro en la búsqueda de un nuevo entendimiento ecuménico entre el catolicismo romano, la renovación carismática, pentecostales. Muchísimos se están aliando y cada vez es más. Hay un hombre llamado Tony Palmer, que es un obispo episcopal carismático de allá en Europa y está concentrándose en la unidad espiritual de la iglesia contemporánea. Y grabó al Papa dando un mensaje para toda esta congregación de Copeland, donde más de 1000 y tantos pastores de Estados Unidos agradecían a Dios por la vida del Francisco. Esto viene con una tendencia fuertísima. Se pusieron entusiastas, se pusieron de pie y aplaudieron después de que el Papa Francisco dio su conferencia. La gente salió diciendo, ya no solamente somos carismáticos, sino somos pentecostales, somos católicos y somos una unidad. La gente salió contenta, pero la parte más peligrosa de la conferencia tuvo que ver con el ecuménico amigo común, el obispo Tony Palmer, el cual hizo una afirmación impresionante a la expectante congregación, porque dijo, la protesta de Lutero ha terminado, ¿verdad? Y si ya no hay más protestas, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Así es que se van a ir en contra de las iglesias protestantes, los que no se alíen a Roma. Para contextualizar un poco la declaración de Palmer, él dijo que la reforma protestante había terminado, proveniendo de una declaración conjunta luterano-católico-romana sobre la doctrina de la justificación en 1999. En la sección 15 de ese documento dice, por tanto, la justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, la cual compartimos a través del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad del Padre. Y dice Tony Parker que confesaron que solo por gracia en la fe en la obra salvífica de Cristo y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, quien renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Eso es lo que nosotros predicamos y es verdad. Pero la Iglesia Católica no tiene eso, de ninguna manera. La Iglesia Católica dice que la justificación es un acto libre de Dios dada por la fe en el bautismo. Y eso es una mentira. La gracia de Dios nunca está obligada por las ordenanzas. Los católicos dicen que nos es concedida la salvación mediante el bautismo. Y ese es un engaño. Entonces, doctrinalmente, pues ya vamos mal. El que no persevera en la doctrina de Cristo, no es de Cristo. Ese Palmer presenta una comprensión muy reduccionista del protestantismo.
y de ninguna manera puede ser simplificado para que signifique que la iglesia luterana es la totalidad del protestantismo. No, no. En todo caso, que si fuera luteralismo o de los de Lutero, si Lutero volviera a predicar en las iglesias luteranas modernas, en 15 minutos de predicación ya lo hubieran lapidado hasta la muerte, porque la mayoría de las iglesias luteranas del siglo XXI, representando a millones de creyentes, aprueban abiertamente a los ministros homosexuales y celebran los matrimonios del mismo sexo. Así es que no porque unos se dejen vencer y convencer, nosotros nos dejaremos convencer y vencer. Los comentarios de ese obispo Palmer fracasan hasta el grado de olvidar que la reforma surgió debido a toda una serie de otros factores teológicos que convenientemente olvidó mencionar en la conferencia de Copeland. ¿Cuáles? Bueno, la mariología, una excesiva devoción a la Madre de Cristo. El catolicismo cree que ella nació sin pecado y ascendió al cielo como lo hizo Cristo. Y eso no es cierto. La Biblia no menciona nada de eso. La idolatría, eso es lo que polula en Roma. Roma enseña a sus seguidores a venerar imágenes, estatuas y representaciones, así como orar a los santos muertos. Eso es idolatría. Si aquí le piden a Santo Toribio Romo, los que van a viajar a Estados Unidos de indocumentados, del estado de Jalisco, y también hay otros en Zacatecas que le piden, y otros en Tamaulipas, ¿qué es lo que están haciendo? Un Dios, porque le están dando la omnipotencia y la omnipresencia, lo cual no es cierto. Los muertos no oyen, y aquí no podemos someternos a eso. También hablan de la sucesión apostólica, la idea de que los obispos de hoy en día, los cardenales y el Papa, pueden rastrear su linaje directamente hasta los apóstoles originales de Cristo y por lo tanto siempre están correctos en la doctrina, aunque siempre la contradigan, una y otra vez. La infalibilidad papal, la creencia de que el Papa no puede errar, pero lo que habla y dice uno, lo niega el otro después. La división del clero con los laicos, no existe el concepto del sacerdocio universal, en la cual las escrituras abren 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje real escogido, sacerdocio santo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ellos llaman a la gente común y ellos son santos. Hablan de la transubstanciación, la idea de que el pan y el vino en la Eucaristía se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, una vez que el sacerdote invoca al Señor en oración. Eso no es cierto. Además, cuando hacen eso, el sacerdote es el que se ofrece en sacrificio y la gente come la carne del sacerdote oficiando. Eso es mentira. En la Biblia católica hay 7 libros de más, son apócrifos, son falsos, no son ciertos y los toman como verdad, porque de ahí sacan el purgatorio. En segunda carta ahí a los Macabeos, en el capítulo 12 verso 45, dice que fueron a una lucha y perdieron mucha gente, los judíos, y al día siguiente fue día de reposo y nadie fue a recogerlos, pero al primer día de la semana fueron y vieron que cada uno de los que había muerto es porque tenían ídolos en sus cuerpos. Y Judas Macabeo dice: ofrezcamos sacrificio y mandemos oro y plata a Jerusalén para ofrecer sacrificio para sacarlos de donde están. Es mentira, una mentira muy grave. Cuando hubo idolatría, cuando Josué entró a la tierra de Canaán,
en el capítulo 7, un hombre llamado Acán, que significa confusión, tomó un manto babilónico de mucho precio, un lingote de oro y piezas de plata y las llevó a su casa y confundió, y por esa causa Israel perdió una batalla. Y Dios le dijo a Josué: sácalo. ¿Y qué hicieron con ese hombre? Sacaron a su familia, a sus hijos, a sus animales, los apedrearon hasta que murieran y los quemaron. Contradicen totalmente la palabra de Dios. Nadie puede salir del infierno, y no existe el purgatorio, que no es ni el cielo ni el infierno. Ellos dicen que la gente se purifica antes de ir a la gloria. Francisco, este papa, dijo que cualquiera que le siguiera por Twitter cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud saldría del purgatorio pronto. Siete sacramentos. En lugar de creer que solo el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas dadas por Cristo, el catolicismo romano enseña que la confirmación, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio, también son sacramentos. Su idea es que los sacramentos garantizan la gracia de Dios. La Biblia, sin embargo, no está de acuerdo con eso. Un incrédulo que se bautiza solamente se moja, no queda perdonado. Ellos dividen los pecados mortales y veniales, una división de pecados en diferentes categorías de maldad. Para ellos los mortales son graves, los pecados veniales no son nada. Pero Jesucristo dijo claramente: no desearás la mujer de tu prójimo. La Biblia lo menciona así: no cometerás adulterio. Ellos creen que ese es un pecado grave, pero Jesús dice: el que mira con malos deseos a una mujer para poseerla, ya adulteró en su corazón. Contradicen la Biblia, contradicen la verdad. No podemos tener comunión. Ellos eliminan el segundo mandamiento. El catecismo católico no hace mención del segundo mandamiento y optó por dividir el 10º mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No, el segundo mandamiento: no te harás, ¿qué? Por eso no lo tienen, porque ellos tienen muchos dioses ajenos, están llenos de maldad y de injusticia y de iniquidad. No te harás imagen de lo que veas en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No nos engañemos y no nos dejemos engañar. Como siempre, los cristianos sostenemos que la Biblia es la única autoridad dada por Dios en la tierra. Una vez que la sana escritura, la sana doctrina de la escritura es eliminada, entonces las puertas de la alianza no santas se hacen. Nosotros no podemos cerrar las escrituras. Sí, estamos por la unidad, pero en los términos de Cristo. Amós dijo: ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? No, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo. Lo único que nos une es Cristo. La comunión de la iglesia no fue instituida para ser una cadena que nos ate a la idolatría, la impiedad, la ignorancia de Dios y otros tipos de males, sino más bien para mantenernos en el temor de Dios y en la obediencia a la verdad. Juan Calvino. Roma pretende la unidad, ya que todos los católicos están unidos bajo una sola cabeza, el Papa. Esta unidad es la unidad que Roma cree que es la única unidad necesaria de todos los cristianos. Pero la unidad del Evangelio es la unidad en Cristo y la sumisión al gobierno de Cristo. John Owen. Romanismo en su perfección es un gigantesco sistema de adoración a la iglesia, adoración a los sacramentos, adoración a María, adoración a los santos, adoraciones a las imágenes. Y como dijo el apóstol Pablo: los que los gentiles sacrifican, a los demonios les sacrifican y no a Dios. La adoración a las reliquias y adoración a los sacerdotes, que es en definitiva una adoración y una idolatría organizada. Esto lo dijo J.C. Ryle. Unidad es el error, unidad en el error
es unidad en la perdición. Charles Spurgeon. No. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no temerá nuestro corazón. Porque en el Señor Dios Todopoderoso está nuestra vida, en Cristo Jesús. Pablo le decía a los pastores de Éfeso, porque ellos tenían mucho temor, porque San Pablo se iría y no verían más su rostro. Pero él les dijo, no teman. Sí, yo sé que después de mi partida se entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y se levantarán de entre de ustedes hombres que hablen cosas perversas, arrastrando detrás de sí las ovejas. Pero no se preocupen, porque yo los encomiendo a Dios, al Todopoderoso. ¿Y a qué más? Le dijo, y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia con los santificados. Dios es por nosotros y nos ha dado su palabra. No temamos, pues. Demos gracias a Dios. Padre, nos encomendamos a ti. Nos encomendamos a ti, Dios, porque tú eres el único que eres el Todopoderoso, que nos puede guardar en el hueco de tu mano, que nos proteges como la niña de tus ojos. Sabemos por lo que dice tu palabra que aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temeremos, porque más son los que están con nosotros que los que contra nosotros son. Porque tú, Padre Santo, tienes un ejército de ángeles, carros de fuego alrededor de nuestras vidas. Sabemos que nosotros cuando ministramos, ángeles están en este lugar. Por eso venimos humildemente y nos humillamos, encomendándonos a ti, Dios Padre Todopoderoso. Asimismo, estamos encomendados a la palabra de tu gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los que son tuyos, los santificados. Tú, Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo, derramando la cruz en el Calvario, has perdonado nuestros pecados y somos limpios delante de tu presencia. Nuestras injusticias fueron sobre Cristo y todas las justicias que Cristo hizo en la tierra fueron sobre nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en Cristo. Por Él y por Él son todas las cosas. Todo es tuyo, Dios. Y tú nos has sellado con tu Espíritu Santo hasta el día de la redención. Tú vendrás por nosotros, Señor Jesús, porque somos posesión tuya. Tú diste la vida en la cruz y tú volverás por nosotros. Mientras el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos hará crecer cada día en confianza, en fe, en ti. Nos has dado la vida eterna, nos has dado vida espiritual, nos has dado consolación, nos consuelas cada día de nuestra vida, nos das conocimiento, tenemos discernimiento, porque tú estás en nosotros. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendice, mis hermanos. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas.